Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, un poco más temprano del horario habitual comenzamos en este momento nuestro programa semanal. Es imposible ser paraguayo y no tener alguna opinión sobre los grandes temas de la humanidad, temas nacionales, temas regionales, economía, política, filosofía, negocios, historia. Y hoy justamente con mi compañero de camino, Eduardo Nakayama, queremos conversar dando continuidad a lo que ya habíamos iniciado en el programa anterior. Así como dicen que Schubert escribió la misma partitura varias veces, nosotros hoy varias veces queremos tocar, y no, quizá no sea el último programa, quizá sigamos en otros posteriores, sobre un tema que nos apasiona. Estoy acompañado por Eduardo Nakayama, mi compañero historiador, sobre verdades y mentiras, o sobre la verdad puesta en duda, tal cual hemos pirateado un poco ¿cómo se dice? ¿Viste cuando vos copias? Plagiado. No es plagio. Cuando vos copias es benchmarking. Y cuando a vos te copian es plagio. Entonces copiamos de esta revista argentina sobre... Vamos más arriba, acá, ahí está. La verdad puesta en duda es el tema de hoy. De esta revista argentina sobre la literatura, porque la literatura ya es ficción. Entonces, buenas noches, Eduardo Nakayama, y comenzamos nuestro programa con la siguiente pregunta: ¿es real la realidad? Y Yargela se pregunta, pero... O dicho de otra manera, el día de ayer escribí un artículo que se llamaba Vida y muerte de la prensa escrita, y decía yo acá, y ahí te vuelvo a rehacer la pregunta, o sea, te rehago la pregunta: ¿la prensa escrita, allí está la realidad o en las redes sociales? ¿Dónde está la realidad? Bueno, muy buenas noches, Víctor, Raúl, y a toda la audiencia. También un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente en un programa más de Imposible Ser Paraguayo y no tener opiniones, ideas sobre determinados temas de trascendencia nacional, regional o mundial. Y Víctor Raúl me pone en una encrucijada porque, dando continuidad a lo que habíamos hablado ya la semana anterior sobre la verdad, la realidad, la percepción de la realidad, como habíamos hablado, y me pregunta él si la prensa escrita, si la televisión, O las redes. si las redes sociales. En redes sociales es donde ya existen los bots. ¿Vos sabés lo que son los bots? Sí, más o menos. Los bots, Más o menos lento, diría. los bots son los perfiles falsos Okay. que crean. Son personas inexistentes. Claro, son personas inexistentes que le colocan nombres que nos parecen familiares a nosotros, es decir, no son creados de forma automática ni al azar con nombres extranjeros, sino con nombres y apellidos locales. Carlos Estigarribia, Tienen la foto y Juan todo. Carlos Pérez, y colocan una foto, pero son manejados por computadoras que van formando opinión pública en las redes sociales. Por ejemplo, un comentario de un político que paga ciertos bots, van y le colocan 30 o 40 me gusta a ese comentario, ¿verdad? Y así sucesivamente van migrando, se crea una votación, una encuesta, y van y votan. O sea,
¿qué es lo que a nosotros nos venden? ¿La verdad, la realidad? ¿O es una percepción de la realidad oculta tras un velo que parece verdadero, pero que en realidad es mentira? Y allí, ¿Eso es algo nuevo o ya existía? no, desde tiempos inmemoriales. Y te voy a comentar una parábola que justamente compartió un gran amigo, Carlos Gustavo Lacarrúa, pelón, un gran Te estará forjador viendo. de hierro. Saludale así Entonces le tipo enviamos campaña. saludos Hola. a Carlito Lacarrúa. Y compartió él un video sobre una parábola donde habla de qué es lo verdadero, qué es lo falso. Y dice que un Que es la día, mentira. claro, y dice que un día salen la verdad y la mentira de paseo. Opa. Y la mentira le dice a la verdad, mira qué hermoso día. La verdad duda, mira el día, se da cuenta que es cierto lo que le dice la mentira y le dice, sí, realmente, qué hermoso día. Entonces le dice la mentira, vamos a salir de paseo. Y salen de paseo la verdad y la mentira, Juntas. juntas. Llegan a un hermoso cauce hídrico, un arroyo, y entra la mentira al agua y le dice, el agua está exquisita, Wow. está especial para tomar un baño. La verdad suspira Y se mete. y se mete detrás de la mentira al arroyo. Mientras están tomando un baño y en un descuido de la verdad, Sí. la mentira arteramente sale del arroyo, se viste con las ropas de la verdad y se manda a mudar. Y la deja a la verdad sola y desnuda en el arroyo. La verdad sale con su vergüenza a cuestas y tiene que salir recorriendo por allí, Por la comarca. escondiéndose, mientras que la mentira, vestida con las ropas de la verdad, se pasea campantemente por el mundo, engañándole a la gente que cree que está hablando con la mentira. Pero por suerte esta parábola también tiene ¿Cómo otro termina? final. ¿Cómo Tiene termina? otro final. ¿O hay finales alternativos? Y es que es final alternativo. Y es que la verdad, cuando salió del arroyo, pudiendo vestirse con las ropas de la mentira, se rehusó a hacerlo. Ah, porque dejó ver la ropa. Y prefirió salir Desnuda. nuda, como dice en portugués, Nua. desnuda como está, Sí. ¿verdad? A los efectos de demostrarle al mundo ¿Cuál es que la la verdad? verdad no necesariamente se nos presenta con las mejores ropas, Claro. ni es lo que nosotros queremos ver o escuchar, sino que se nos presenta en el momento menos esperado y tal cual como es, desnuda. Interesantísima esta parábola. Bueno, en la primera página del libro más vendido del mundo, de hecho, aparece, no sé si es yo no diría una parábola, aparece el cuento en donde le dice una dama, le dice a su marido si él querría comer del árbol que le va a dar la sabiduría, del árbol del conocimiento. Y dice que come el tipo ese. No sé cómo le sedujo. Viste que las mujeres saben seducir. Y el tipo comió. Está representado por una manzana. Y así nos va. Y así nos va. Entonces, comenzó con quizá una mentira, a lo que vamos a traer al tiempo moderno. Y en mi artículo de ayer decía yo que en Paraguay todos los días comienzan con un rito sagrado, todas las mañanas. Y se llama la lectura de las tapas de los diarios. Entonces está el diario 1, el diario 2, el diario 3, el diario 4 y entran todos los diarios ya hoy. Inclusive 5 días ya entra hoy también. Antes no entraba. Cuando yo era director general de 5 días, procurábamos que lean las tapas de nuestros diarios. Nadie quería leer. Ahora ya se lee también. Y lo que me llamaba la atención era que en algunos momentos había varios países. País 1, en el diario 1,
y País 2 en el diario 2. Había un diario en el que La Nación parecía que estaba demasiado bien. ¿Se entendió? Claro. Y había otro diario en el que desde la A hasta la Z todo estaba mal. Ajá, vámonos. Sí. Erema. Ajá, vámonos. A lo mejor la gente ya está entendiendo, ¿verdad? Allá se están riendo nuestros compañeros de productores. Oye Pucapaña de Rejeina. Bueno, y entonces decía yo que en este momento, en este mundo, en el que existe la comunicación instantánea en forma masiva por las redes sociales, ¿para qué sirve la prensa escrita? Me preguntaba yo. Y si las tapas de los diarios, que es lo más innovador que los periodistas paraguayos ofrecen a la sociedad paraguaya, leer la tapa de los diarios, con cero análisis crítico casi, pensamiento crítico cero, si así nosotros seguimos en un mundo en el que en los Estados Unidos más de, acá anoté yo, 3.000 o 7.000, 3.000 periodistas fueron despedidos en el 2019 en los Estados Unidos. Prensa escrita estoy hablando. Entonces yo digo que no se alteren, menos mal que no estaba ningún periodista acá en el diario 5 días escrito, pero yo nomás pregunto si esta es la tendencia, y la tendencia dice que el 23% de los reporteros es el que se va al lugar de los hechos. También el 23% ya se quedó sin trabajo entre el 2009 y el 2017. La publicidad en los diarios hoy ya es prácticamente un anacronismo, digo yo. Ya no veo, cuando yo manejaba algunas marcas internacionales en la juventud, no podías lanzar una campaña pague 2, lleve 3, por ejemplo, o estas 5 tapitas valen un vaso. Ese era el tipo de promociones, hasta ahí llegaba mi innovación. Pero le gusta a la gente, tenía que salir en la tapa, en la página, generalmente... En la página 3. 3, siempre Claro, tiene que ser era la más impar. cara. Sí, impar. Y los Rufo Medina de la época, que hoy parece que sigue todavía, ¿verdad? Voy a recordarme de 2 nombres, amigos todos y muy profesionales, el señor Medina, uno de ellos, y el señor Ferrero, creo que era, del diario Última Hora, Ferraro, el señor Ferraro, ellos competían de cuántas páginas, centímetros, columnas, etcétera, etcétera, y era una fortuna. Hoy, hacer un lanzamiento de una promoción, generalmente ya se hace de una manera diferente, no sé si es más cara o más barata. Yo soy de la época analógica, yo soy de la época del diploma de dactilografía y del Lotus 1, 2, 3, como te suelo decir de vez en cuando, ¿verdad? Yo llego hasta el Lotus 1, 2, 3 y un diploma en varieté de dactilografía. Pero en el día de hoy, le veo a mis hijos, que son varios, millennials todos, y ellos ven los lanzamientos y las promociones acá, de fast foods, de libros, de Netflix, etcétera. Y yo pregunto si desde la época de Platón, que hablaba del mito de la caverna, ¿le mandó algo? O el amor a la verdad de Sócrates, no olvidemos que estamos en un programa del Club de Ideas y algo tenemos que entender. La verdad es una categoría disputada por filósofos y por teólogos, ¿verdad? Y la versión oficial y después por los políticos. La historia oficial. Y la historia oficial. Cuando estaba Alfredo Stroessner, la teoría de la conspiración era ya que los comunistas, ¿verdad? Si llegan los comunistas, le comen a los niños, le violan a la gente y te saca todo lo que vos tenés. Y llegó, se fue Stroessner y se fue el comunismo. Increíble, no más con el comunismo, no descubrí. Y que íbamos a morirnos todos. No se murió nadie. A liberar la patria. A liberar la patria, vean de. Sí, como contra la prédica subversiva que busca. No me acuerdo. Contra la triple. De la familia paraguaya. Libero franco-comunista. Libero anticomunista. Esos eran todas lo que se llama. Hay un tipo que le llama Carlos Jung. Y ese no es el enemigo común. El enemigo común, que siempre se busca. Que hoy día se está hablando mucho por el tema del populismo que hay en todo el mundo. Por ejemplo. Pero termino y te quiero preguntar. Entonces, Stroessner tenía un ukulele, después había otro ukulele, ¿verdad? Y generalmente los políticos tienen ukulele, los teólogos también te dan tu ukulele. Ukulele la gente entiende. El diablo. El diablo, mía. Y la mentira justamente es monopolio del diablo y la verdad es monopolio de Dios. Jehová, Yahvé, Elohim, Alá. Rafa, Alá,
aquí, allá, etc. Y por último están los filósofos, no por último, los primeros. Entonces, en este mundo postmoderno, donde Dios ya se murió, según Nietzsche, pues Dios ya se murió ya. O mandó malañán de Yara. Nietzsche ya le mató. Después viene, no sé si es Moisés Naín. ¿Quién es el fin de la historia? No, Fukuyama. Fukuyama, Francis. Entonces, Francis Fukuyama mata las ideologías y mata las esperanzas. Nietzsche le mata a Dios. Y hoy dice Byung-Chul Han, digo acá en mi artículo, que dice que esto es el confesionario moderno, que Facebook creo que es la iglesia y me gusta es el amén digital. O sea que la teología sigue viva, pero son, vamos a decir, iglesias y religiones humanistas. Y ustedes los historiadores deberían de tener alguna explicación. Y por eso te quiero preguntar, ¿dónde está la realidad entonces en el día de hoy? Si esto está manipulado y si acá también los bots manipulan, ya me contaste todo ya. Hay pico todavía la realidad. Mira, yo pienso que la realidad se construye y obviamente se construye de acuerdo a la conveniencia de cada uno, ¿verdad? La honestidad intelectual o la honestidad periodística, la ética, parece estar de viaje vestida con la ropa de la verdad. Que es tu metáfora. Entonces, y menciona Elio Vera, porque hace rato hablaste de plagio. Y Elio Vera decía, copiar de uno es plagio, copiar de varios es investigación. Qué lindo está eso. Y cierto, ¿verdad? O sea que, pero lógico, uno tiene que seguir un método, ¿verdad? Tiene que saber citar. Para saber una investigación, para hacer una investigación como se debe, ¿verdad? Y dentro de ese marco conceptual y la realidad que nos toca vivir a nosotros hoy, que no es la misma realidad que a nosotros nos tocó vivir hace 20 años. No. Ni hace 40. Menos. ¿Verdad? Entonces, y es cambiante. Sí. Hoy hemos tenido la ciudad bloqueada, sitiada por el tema de los taxis. ¿Verdad? ¿Cuál es su realidad y qué es lo que están temiendo perder? Claro. Lo mismo de los otros que vos acabas de mencionar con la prensa escrita. No, sí. ¿Verdad? Sí. Que van a ir perdiendo. Hay un temor también. Claro, hay un temor porque de hecho va migrando toda la plataforma digital. Sí. Lo mismo el tema de la agencia de turismo. Ayer, y aprovecho para enviarle un saludo también a Sebastián Neufeld, el hijo de este odontólogo Neufeld, que está como pasante en la compañía conmigo. Sí. Muy interesante el muchacho, y va a ir, está estudiando en una universidad paraguayo-alemana. Sí. Hace una pasantía en nuestra compañía y posteriormente va a ir a Alemania. Sí. Y me dice, le digo, ¿y por dónde va a ir tu vuelo? Le digo, me voy por Montevideo, a Europa, Montevideo. Me pareció raro, porque generalmente vamos por San Pablo. O vamos el vuelo directo que va a Asunción, Madrid, el que va directo. El que va directo. Bueno, y yo le digo, ¿por qué por Montevideo? Y saqué a través de una página que se llama tal, ¿y cuánto pagaste? ¿Y $600? Hijo. Imagínate, ida y vuelta a Europa. Un muchacho joven de 20 y pico años no sabe ni va a saber lo que es una agencia de viaje. No sabe. Ya está en esta realidad, en esta verdad. El algoritmo nomás ya trabaja para él. Claro, el algoritmo trabaja y ya tiene su pieza ya Airbnb. Claro, le pasa todo y le dice, mira, acá entre esta fecha y esta fecha te sale tanto. Si estás dispuesto a viajar un día antes, te va a salir más barato todavía. Si estás dispuesto a regresar 2 días después, te va a salir más barato. Esos algoritmos te dan está cambiando el mundo, Víctor Raúl. Pero hay cosas inmutables. Es un cambio tectónico. Pero hay cosas inmutables. Y por eso me gustó mucho cómo comenzaste el programa y cómo lo seguiste. Sí. Porque el fino hilo que tenemos que divide la verdad y la mentira va a continuar. Va a ser muy difícil y va a ser cada vez más difícil. En el programa anterior hablamos de las fake news. De acuerdo. Y estaban mostrando los expertos tecnológicos cómo recrean los videos y hacían un video de Barack Obama hablando. Y vos sabés que digitalmente le modifican los labios para que parezca que está diciendo lo que le ponen
De texto. de texto. De O voz. sea, hay alguien que imita la voz de Barack Obama con el mismo timbre, exactamente igual, y le colocan, y lógicamente también subtitulado para quien no entiende lo que sea. Claro. ¿Quién puede dudar de que se trate de él? Sí. Si a vos te llega un video así y te va a llegar, esa va a ser tu realidad. Sí. No mañana, hoy, diciéndote que tu ídolo está, no sé, robando. Sí, sí, sí. Y es mentira, no es cierto, ¿verdad? Sí. Pero ya te hicieron creer eso, ¿verdad? Y ya bajó tu popularidad. Sí. O sale tu candidato Sí. haciendo una obra que perjudicial para la comunidad, o diciendo que odia tal cosa o tal otra cuando a vos te parece que no es. Pero vos ya te comiste ese titular. Sí. Y como las tapas de los diarios. Como la tapa de los diarios, vos Sí. te Y se llegó. salió del diario, dice. ¿Y Esa es la ¿Y realidad. quiénes son los más vulnerables? Nosotros, Víctor Raúl. ¿Así? Claro, los de nuestra generación para arriba. Sí. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, nosotros somos analógicos. Somos analógicos. Casi Ah, todavía. claro, nosotros somos Lotus 1, 2, 3, Lotus 1, 2, 3. DOS. DOS. Llegamos a algunos de los Windows, Sí, ¿verdad? Hasta ahí, allí. hasta ahí llegamos. ¿Verdad? Pero para nosotros entonces es más fácil que nos mientan. Ah, ya. ¿Ok? Para señoras como mi madre, por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿verdad? Que tiene 70 años, Sí. les es mucho más complicado. Ella maneja Sí. redes sociales, Facebook, Sí. WhatsApp, Sí. pero ella todos los días me pregunta, Edu, ¿es cierto que tal cosa? ¿Atendés, Víctor Raúl? Porque yo ya le comenté, después de que ella compartió sin querer varias cosas que conocemos como fake news, Sí. ¿verdad? Le dijiste, guarda. Guarda, mamá, que eso no es verdad. Atendé Y que te esto creyó. otro. No, y por suerte ella me escucha y me dijo, bueno, Edu, ¿será cierto que tal cosa sabe? Ya me pregunta, ¿verdad? Sí. Y hacemos esa retroalimentación. Pero eso es importante que la gente sepa, ¿verdad? Y yo sé que hay mucha gente que mira nuestro programa, Sí, sí. que es de ese segmento etario, ¿Cuáles? Jóvenes. no, de nuestra edad, Nuestra, porque sí. son empresarios. 40 para arriba. Claro, empresarios, ganaderos, Sí, gente, sí. o sea, emprendedores también Emprendedores. tenemos muchos, Sí, ¿verdad? tenemos. Universitarios, pero Tenemos. para ellos, digamos, ellos están más familiarizados con los memes, Sí. con los fake news, Sí. con los pequeños videos, Sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Ellos saben detectar más fácilmente Sí, cuando sí. están ante una Ya. realidad falsificada, Sí. ¿verdad? Y sin embargo, nuestra generación y los que están por Sí, arriba, sí. nosotros, los baby boomers y compañía, es mucho más difícil para ellos. Ahora, una cuestión es que la realidad sea falsificada de esa forma y otra cuestión es la manipulación de la... Acá dice que los únicos diarios que van a subsistir impresos son aquellos que defiendan causas y no intereses. Porque escribí ayer, porque lo que más hoy defienden los diarios y la gente ya les pilló, pero parece que desde siempre fue así, es que defienden intereses. En Brasil, yo viví años en Brasil, vos también conocés, viviste años en Brasil, dice, saiu no Jornal Nacional, dice, y peama palabra mayor. Para imagen. Pa imagen. Ese es Nakayama ahí, pa imagen. O sea, cuando salió en el Jornal Nacional, la red de Globo, horario central, que ves desde el presidente de la República hasta el último humilde trabajador, esa es la verdad. A tal punto que ellos le hicieron a Collor, lo sacaron a Collor, le hacen a Lula, le bajan a Lula y así va por delante, ¿no? Entonces, y en Paraguay salió en el diario. Acá no tenemos todavía un jornal nacional único, que es el noticiero central de la Red Globo en Brasil. Y ya no vamos a tener. No vamos a tener más, pero tenemos salió en tal diario. Sí, hay programas que tienen mucha audiencia. ¿Cuál? Y en Telefuturo En hay Telefuturo, varios, sí. sí. Hay varios. Y salió ya. Pero ahora se le pilló todo, también que hay muchas publinotas. Los programas de los domingos también hay muchas publinotas. Ahí los domingos hay. Pero sin entrar todavía en bajar la caña a nadie. Entonces, simplemente quiero comentar que dice, las causas son verdades. Generalmente son verdades. Generalmente. El interés es diferente, porque es interés político o un interés económico puro. Químicamente puro o político. Pero las causas generalmente son causas que
atingen, ¿cómo es? Abarcan a la mayoría. Por ejemplo, una causa. También hay que, antes de entrar en eso, hay que saber leer y decodificar lo que dice una noticia. Dice un profesor mío de Curitiba, decía, hay que saber traducir del portugués al portugués. O sea, hay que saber traducir del español al español. Por ejemplo, dice, no sé, vamos a ver si acá podemos traducir algo, pero hay que tener lectura comprensiva, algo que en Paraguay no se enseña mucho. Acá, por ejemplo, dice, preocupa agujero de la caja fiscal. Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, las leyes que amplían los beneficios jubilatorios del sector público generan un desfinanciamiento cercano de 1.700 millones de dólares. Y yo entonces digo, acá ya leyó ya. Eso va a salir de tu bolsillo, no va a salir del bolsillo de la persona que nos aportó. Pero acá 5 días ya leyó todo, ya dice que deberá ser cubierto con impuestos. A veces dice, preocupa agujero de la casa fiscal. Vos tenés que explicar otra vez. Eso significa que en derivada o veas eso es. O cuando dice, suben las tasas de encaje no, vamos a otro. Suben las cajas de letra de regulación monetaria, las tasas. Suben las tasas de letra de regulación monetaria. Eso quiere decir, no va a haber mucho crédito. El crédito va a bajar porque la tasa va a subir y los bancos, que son perezosos, van a simplemente colocar sus depósitos en vez de prestarle al señor Nakayama, que puede ser un emprendedor, y arriesgar su platita con el riesgo que asume Nakayama, que es un emprendedor, para abrir una panificadora, una panadería, ellos van a guardar en el Banco Central que paga por encima de la inflación y ahora va a pagar mejor. Entonces es un lindo negocio. Esas son las cuestiones que hay que traducirle a la gente, porque la realidad no está luego, siempre está solapada en una verdad, ¿verdad? En una media verdad. Como dicen los expertos en campañas políticas, no hay que mentir, solo hay que exagerar la verdad. Las promesas. El teorema de Baglieti. Digo, ¿cuál es el teorema de Baglieti? El teorema de Baglieti dice que cuanto más lejos esté del poder un candidato, más rimbombantes y volaterápicas serán sus promesas. Y cuanto más cerca está de ganar una elección un candidato, menos bola el tipo será. Ese es el teorema de Baglieti. ¿Te gusta Baglieti? ¿Te gustó Baglieti? Sí. Baglieti dice que cuanto más es imposible la posibilidad de llegar al poder, el tipo va a ser más realista cuando está cerca realmente del poder. ¿Cuántas veces hemos escuchado a políticos progresistas, sobre todo esos medios ya bastante progresistas, criticar fuertemente el establishment y prometer cambios radicales y rupturistas y mágicos, y llegan al poder y ¿Cómo está? no pasa nada? Lo mismo pasa también hacia la derecha, ¿verdad? Dice, este no va a robar porque tiene mucha plata. Este no va, ya tiene luego mucha plata y dejarle que suba porque ya tiene mucha plata. Entonces cuando entra ya no va a robar y encima es empresario, ergo va a ser muy, pero muy eficiente porque tiene el management. Y no pasa también nada. No, claro. Esas son entonces exageraciones de la política. Pero es muy importante este tema de que la verdad se desnude y aparezca, porque en materia política estamos jugando con políticas públicas que tienen un muy fuerte impacto sobre millares y millares o millones de vidas. Entonces no se puede jugar con eso, más aún en un país como el nuestro, en donde nosotros creemos de que no tenemos por qué inmiscuirnos en la vida pública para configurar la vida pública en función a una convivencia democrática y en función también a nuestros intereses. Y vuelvo a la pregunta, estos señores Hitler, estos señores Mussolini, Franco y otros más, ya manejaban el mundo de los fake news, Claro. perónomia. Claro. ¿Y cómo funcionaba con la radio? Con la radio, el sistema de propaganda. O sea, nada es nuevo. Debajo del sol y Eclesiastés. No, nada es nuevo. El marketing moderno y el marketing político moderno se basó en la enseñanza de Goebbels. ¿Verdad? O sea, ¿Cómo era Goebbels? Miente que algo queda. Sí. O sea, sí. una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Es verdad. Seguimos. Escuché algo nomás que... Entonces, dale.
Entonces yo pienso que es muy importante que la gente esté atenta a eso. Es imposible que nosotros lleguemos a toda la población. No, O sea, es muy difícil. no hay forma de que todos puedan conocer de esto y alguno te dirá siempre, es cierto esto que estoy leyendo, es cierto esto que he visto en un Sí. programa de televisión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero así también, a medida que nosotros vamos avanzando y conociendo más, porque a diferencia de lo que ocurría en la época de Hitler, cuando no había la posibilidad de disentir, no había una prensa libre, no había derecho de opinar diferente, etcétera, etcétera, hoy día la prensa es libre o relativamente libre y la opinión pública también se esparce por otros medios no convencionales como el tema de las redes sociales. Entonces eso consigue de alguna manera hacer un contrapeso a el tema de las propagandas direccionadas o al interés de alguna manera plasmado en determinados medios o líneas editoriales, ¿verdad? Entonces, esa verdad parcial que te muestra uno, todo está mal, así como el otro que Todo te está muestra bien. que todo está bien, es de vuelta eh, pasado por un tamiz que finalmente dice el ciudadano común y no es que está tan mal ni tampoco está tan bien. Tenemos que El vaso mejorar, medio, claro, ¿cómo es? medio vacío o medio lleno. Medio lleno. Yo quiero ir a una pausa y quiero entrar en algo donde la mentira, ¿cómo era? Se disfraza de la verdad y comienza a caminar en la sociedad, por la comarca. Estoy leyendo un libro, estoy en la mitad, ¿verdad? Acá está mi señalador. Menos de la mitad, pero quiero comentarte y de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Acá dice que la democracia también está llegando al fin. Está en portugués nomás, nosotros leemos algunos libros en portugués. Y dice, si la subversión de la democracia está ocurriendo sobre la apariencia de democracia, la subversión de la subversión también necesita ocurrir en secreto. La conclusión de este libro, viste que yo sé leer libros rápido, también de paso le doy la dica acá a la gente, tenés que leer toda la introducción, la primera página de cada capítulo y la conclusión, y ya sabes todo lo que dice en el libro. Esa es una forma de lectura rápida que aprendí para hacer tesis. Viste que los profesores te dicen, lea, 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 entonces yo siempre aprendí. Mira, toda la introducción, lees la primera y la segunda página de cada capítulo. Yo ya leí todo ya este libro, ahora estoy despacito. Y este autor dice que hoy no hace falta que haya golpes de Estado para que las democracias estén llegando a su fin o para que las democracias ya no sean democracias. Eso quiero preguntarte después a Eduardo, si está pasando en el Paraguay, si está pasando en el Brasil y si está pasando en los Estados Unidos y en dónde más. En el Reino Unido. En el Reino Unido. Hoy he visto que se cambió Hoy subió Johnson. Hoy subió. O si está pasando en Rusia, o si en China luego es medio la terapia todo, ¿verdad? Ni los contratos creo que se cumplen, ¿verdad? Hong Kong. En Hong Kong. Entonces yo quiero preguntar, porque acá esto sí que me preocupa, porque este libro y otros más que estoy leyendo, varios libros estoy leyendo al mismo tiempo sobre un tema, y el tema es, las democracias están en Crisis. Entonces vamos a un corte, no hagan zapping, a pesar de que creo que hay partido de fútbol en este momento, y al volver vamos a conversar sobre, ¿es real la democracia o es una gran volaterapia?
Bueno, gracias por seguir con nosotros. Les muestro acá una imagen gráfica, ahí más o menos se ve el vaso lleno versus el vaso vacío, dependiendo del cristal con el cual uno mire. Y volviendo a la pregunta que hice antes de ir a la pausa, acá un famoso periodista argentino, Felipe Pigna, ¿le conoces? Historiador. Historiador. Sí, claro. Este habló sobre el Paraguay, acá está Claro, su foto. Felipe Pigna, historiador. Tu colega. Colega. Dice, esa verdad, esa media verdad llamada historia, dice él. Porque él también dice que hay sesgos y hay lo que se llama lagunas, ¿verdad? Él escribió Mito de la Historia Argentina. El mito de la historia argentina, bueno. Y ahora viene por eso como es del Club de Ideas Agüerupache, el libro a leer, Güejina, para que ustedes vean en qué andamos. Cuando llegue el Big Data, que ya llegó luego, y la política, vamos a ir de los relatos a los datos y vamos a ver cómo se está persuadiendo hoy en las redes sociales. Pero antes de que contestemos un poco lo que dijimos, creo que están escribiendo del exterior, del interior, y que deben mandar algunos saluditos. Realmente, Sebastián Peña, Sí. el otro día me dijo, espectacular la dupla que hacen con Víctor Raúl. Me dijo, me maté de risa todo el programa, pero realmente aprendí muchísimo, me dijo, ¿verdad? Cosa que yo no sabía. Decimos muchas boludeces. Y acá me escribe Roberto Sup, desde Encarnación, desde Itapúa. ¿Quién te dice? Dejen de decir Él boludeces. él estuvo hace poco, me dice excelentes comentarios, te estábamos viendo en la televisión. Él estuvo en Rusia hace poco, en San Petersburgo, Sí. presentando o acompañando la presentación del libro sobre Iván Belayev, Ya. ¿verdad? El gran general ruso, Sí. ¿verdad? Que es obra de una investigadora rusa, Emelianova Nadezhda, que presentó y que ahora le vamos a pedir al embajador ruso en Paraguay una ayuda para que consiga traducir el libro al castellano, a ver si se puede publicar también ese libro. Entonces, Roberto Sup nos estuvo ayudando con una síntesis del libro junto con Emelianova. Y vamos a presentar eso a través de la Academia Paraguaya de la Historia a la embajada rusa para que nos pueda colaborar desde ese aspecto cultural. Excelente. Dostoyevsky, ¿te suena? Sí. ¿Cuáles eran los libros que escribieron? ¿Qué escribió? De Igor. No, Fyodor. Fyodor. Él es uno de los escritores rusos que más me impactó. Tengo unos cuantos que enseguida me voy a recordar. Los hermanos Karamazov. Él cuenta que en la Siberia antigua había un guardia que estaba esperando que vengan los invasores chinos y esperaba, y él habla de la espera. Esperaba que venga y miraba allá a lo lejos en la estepa, que no se veía. Vos sabés que el Edén es la estepa. Ahí ha sido. Yo aprendí hace poco, ¿no? Viste que en el huerto del Edén, pues Adán y Eva, esas cositas, ¿verdad? Y ahí está el primer desempleado. Dice que Dios le echa al primer tipo despedido, pues es Adán. Porque Ollado le hizo caso a la esposa. Y entonces le dice Dios. Mira que va a tener una cantidad de bajada de caña, empezando en tu casa que te van a retar. No lo conozco, yo más o menos le estoy. Entonces le dice Dios, despedido, le dice. ¿Y por qué? Le hiciste caso a tu señora. Ollado le tipo. Y así no va. El pecado original dice que no es que haya comido de ese árbol, sino que es la arrogancia. El pecado original, según me explicaron algunos teólogos, hablando en serio, presbiterianos, cuando yo vivía en el Brasil, es que vos creíste de que vos sí, arrogantemente vos creíste, che, pero qué buena es tu idea, le dijiste que la señora no quiere ser sabio, lindo, rico y famoso, y sí le decís, que Dios no quiere decir, y entonces, ¿quién no quiere decir eso? Entonces le dice, allá tengo que comer ahí el árbol, ese ya está, ya le dice. Y se fue el tipo. En realidad eso es yo digo que es un mito, es una metáfora, es un cuento, es un relato, una narrativa para explicarnos una verdad teológica que es la arrogancia epistemológica de la cual habla hoy Nicolás Nassim Taleb en su libro La lógica del cisne negro. Estaba nomás leyendo que en este libro, volviendo a la pregunta que la hice, dice, no hace falta que la democracia desaparezca como antes con golpes de Estado. Porque dice, argumenta que estamos presos al pasado. David Runciman argumenta que estamos presos al pasado. Al concentrarnos en que el fascismo, el comunismo, bla, 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 te va a hacer un golpe de Estado,
Y esa es la amenaza a la democracia. Dice, nos estamos perdiendo la oportunidad de saber que nuestras sociedades son complejas de más para colapsar de la misma manera. Y explica de que las democracias pueden llegar al fin, por ejemplo, si tenés una clase política muy rasca, muy cachillán, igual nomás se fue la democracia. Cualquier parecido con la realidad paraguaya no es mera coincidencia. Entonces, la mejor época de la democracia paraguaya para mí es la cercana al golpe palaciego. También me enseñó este señor que Paraguay no tuvo un golpe de Estado. Golpe de Estado es cuando un bando diferente al bando que está en el poder toma el poder y por la vía del golpe de Estado y le desaloja al otro bando. Acá no fue así. Acá era un consuegro que en el mismo palacio compartía las bieneses, no sé si se dice así, del poder, le hace un codo al otro, eso se llama, había sido, según este señor, no de golpe de Estado, golpes palaciegos. En el mismo palacio, otro miembro del palacio, ¿cómo se la otra vez? Soplo. Le hizo soplo. En términos... Le hizo... pique. ¿Cómo se dice? El piquete, ¿cómo era? De sapo me dicen allá. De sapo Bueno, le hizo soplo. Pero para que sea un golpe de Estado, tiene que venir uno de la otra tribu, como este personaje de los hermanos Karamazov esperaba que vengan los chinos, que otra tribu diferente a los mogoles. ¿Cómo se dice? Mogoles. Mogoles, ¿qué se dice? Mongoles. Mongoles. Sí. Bueno. Y esperaba que viniera la otra tribu. Nunca vino, dice. Y en esa larga espera, el tipo se perdió la posibilidad de ver lo que pasaba realmente. Esa no era la realidad. La realidad estaba a sus espaldas, en donde los zares, etcétera, etcétera, estaban haciendo abusos de poder y llega la revolución bolchevique de 1917. Esa era la realidad que se estaba gestando, que se estaba incubando. Interesante, tienen que leer los hermanos Karamazov. En realidad es una ficción, pero histórica. Vos sabés que por eso es que dice los libros, este libro es una ficción, pero basada sobre hechos reales. ¿Sí? Eso es lo que vos querés ver. En la película dice, es una ficción, pero basada sobre hechos reales. Pero nuestra gran contradicción de hoy es, parece que los hechos reales son todo de ficción. De ficción. Y entonces, la democracia paraguaya, por ejemplo, y esa es la pregunta que te tiro así, un penal de 5 pasos. ¿Es de verdad o es de guau? ¿Es de juguete o es de verdad? Nuestra democracia. Y después te pregunté también Bolsonaro, te pregunté Trump y te pregunté Putin. Y con eso te pongo ya la bolilla, esto es examen oral. Bueno, en el caso nuestro, vamos a ir de lo particular a lo general. A lo general. En el caso paraguayo, yo siempre digo y sostengo de que nosotros seguimos estando en un periodo de transición a la democracia. Mucha gente me dice, pero pasaron 30 años, no puede ser, en Uruguay duró mucho menos, en Chile duró mucho menos. Es cierto, pero acá nuestras instituciones todavía son débiles. No podemos hablar de una independencia absoluta de los poderes entre sí. Es decir, el Poder Judicial definitivamente está sometido, sigue sometido al Poder Político. Muchas veces, o las más de las veces, al Poder Legislativo, ¿verdad? Que tiene varios miembros en los organismos extrapoder, que son el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura. A veces también sometido al Poder Político del Ejecutivo, que es el que tiene la lapicera, como vos solés decir, y que por lo tanto puede colocarte a vos en tal lugar o en tal otro, puede darte tal o cual. Exacto. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos un poder judicial todavía sometido, ¿verdad? Existe cierta independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿verdad? Que es lo que me parece que hemos avanzado en algo en estos 30 años de democracia, puesto que los intentos que hemos tenido de regresión, ¿verdad? Al menos en el 99, de alguna manera el Parlamento tuvo un papel muy importante, ¿verdad? Y por otra también, si bien el Senado en la crisis de 2017 llegó a sumar sobre todo los votos que ellos creían necesarios para atropellar la Constitución, en reglas generales el presidente del Congreso en ese entonces, Robert Acevedo,
acompañado de la oposición y de la población, se opusieron a ese intento de enmienda y de vuelta se consiguió equilibrar el poder, ¿verdad? Entonces son dos de los hechos que dentro de este periodo de transición a la democracia nos hicieron recordar que todavía no estamos en una democracia plena, ¿verdad? Tiene ropaje. Nuestro servicio exterior, Sí. si nosotros vamos a agarrar y ponerle color, no debería, porque los funcionarios públicos... ¿Y tiene? Claro, por supuesto, ¿verdad? Como en todo el funcionariado público y en el Poder Judicial y en la Fiscalía, tiene color. Nosotros deberíamos de trabajar muy seriamente en una política de despartidización del Estado, ¿verdad? Porque el que accede a una dignidad de funcionario público, porque yo considero eso que debería de ser una dignidad, Servidor ¿verdad? público, dicen en otras partes. No debería de tener ningún rótulo ni color. Claro. Debe servir por igual a todos. Y lo que hemos vivido durante 35 años de dictadura y durante estos 30 años de democracia todavía es que escuchamos a veces se le atendió porque era su correligionario. No se le atendió porque no era su correligionario. Y allí da lo mismo que hablemos de azules, de rojos o de otros sectores, ¿verdad? Porque las mismas prácticas han cometido unos y otros en determinados momentos de esta transición, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que caminar realmente hacia una verdadera democracia o una democracia un poco más plena, ¿verdad? Porque sabemos que siempre la democracia es perfectible, Claro. sabemos que es un camino a transitar que no se obtiene de la noche a la mañana. Sabemos que existe un elemento muy importante que es la educación cívica, la conciencia ciudadana que nosotros tenemos que tener, y eso vamos a tener que transitar todavía, ¿verdad? Y allí voy a saltar a los Estados Unidos primero, ya. ¿verdad? Para después volver al Brasil y viajar Sí, sí. a Rusia también, ¿verdad? Sí. Porque la crítica que mucha gente hace a lo que acabo de decir sobre la conciencia ciudadana o la ciudadanía o la educación cívica es que acá son los Estados Unidos, que es el país más avanzado, que tiene la mayor economía del mundo, que tiene un sistema educativo muy por encima del nuestro y de otros países. ¿Cómo es que termina votándole a alguien que supuestamente no representa los ideales democráticos, que tiene discursos que rayan el racismo o que superan el racismo, Sí. de que habla de políticas que definitivamente no condicen a lo que uno espera con el ideal de democracia, ¿verdad? Sí. Y sin embargo allí nosotros tenemos que ver lo que acabas de mencionar del libro, de cómo terminan algunas democracias, de que en realidad la gente también termina votando por otros motivos, ¿verdad? La democracia es un ideal político, pero no es la aspiración ciudadana. Sí. La aspiración ciudadana se mueve por otros. La economía por lo menos está súper bien. En los Estados Unidos, Sí. claro. Y se le prometió mejorar el tema de la economía y cumplió. Sí. No hay duda de que durante el gobierno Trump se ha conseguido avanzar mucho. Y eso lo dice también Bernstein en su libro Historia de la Prosperidad, donde dice que el tema no es excluyente, lo de la democracia. Sí. Y allí vemos el caso chino. Que vos mencionaste, ¿verdad? El caso chino, por ejemplo, que desde el punto de vista económico es liberal, sí, ¿verdad? Pero desde el punto de vista político es, lógicamente, un régimen autoritario, ¿verdad? Sí. Las protestas que hemos visto en los últimos meses en Hong Kong lo demuestran, ¿verdad? Porque Hong Kong es un país dentro de un país más grande que se ha acostumbrado a las reglas de la democracia, de la libertad. Ha sido durante 100 años colonia británica, ¿verdad? Y ha tenido otras reglas de comercio. Ha sido o ha llegado al punto de desarrollo mucho antes que China continental. Exacto. Entonces, hasta hoy día disfruta de un régimen especial dentro de lo que es la gran China continental, ¿verdad? Y allí, de esa misma manera, podemos pasar a Rusia,
donde evidentemente Vladimir Putin, si bien gobierna sobre una constitución moderna y el sistema económico ruso, y el mismo Putin lo dijo en más de una oportunidad, que sería una locura volver a hablar de socialismo en Rusia, porque está integrado al libre mercado, y eso le ha hecho mejorar sus niveles en todos los sentidos. Sin embargo, el régimen de Putin es también de restricciones de ciertas libertades, ¿verdad? Sí. Hemos visto que algunos activistas sociales o que se han manifestado en contra de algunas políticas del gobierno por redes sociales, sí, han sido encarcelados o han sido procesados y algunos de ellos condenados, ¿verdad? Y en esa misma línea discursiva lo encontramos a nuestro vecino más cercano, que es el Brasil de Bolsonaro, sí, ¿verdad? Entonces, ¿supiste lo que hizo Bolsonaro ayer o antes de ayer? ¿El tuit que sacó sobre a Ronnie Martí o cuál? No, sobre el gobernador de un estado nordestino que no recuerdo cuál. Se le grabó a él comentándole al otro. Muy paraguayo parecía Bolsonaro. Dijo, no, cuando ñande Correlí, mañana hay que ver las fondos eso. ya cortante, ¿están entendiendo los compañeros? Claro, entienden. Dice, este no es de nuestra tribu, a él vamos a cortar el presupuesto. Le dice, ¿viste cómo hacen acá, verdad? Este liberal, este gobernador liberal, ya cortaron eso, ¿verdad? ¿Cuál año de Correlí? Llame eso de la fondo, ¿cuándo llame? Y Fernando Enrique Cardoso, cuando yo estudiaba en Brasil, me recibió una vez, na Rua Maranhão, no me recuerdo, 300 era el número, y yo le pregunté, ¿cómo hizo usted, señor presidente Cuejae, para distribuir los presupuestos de manera plurianual en el Brasil, liberándolos de las influencias políticas? Porque ese es su plano Avanza Brasil, sobre el cual es mi tesis de maestría. Ya puedo hacer la tesis de maestría a Brasil. Y me dice él, no, muy sencillo, empezamos a medir los gaps, las brechas existentes entre los indicadores de, por ejemplo, mortalidad infantil en Campinas versus en San Pablo. En San Pablo, X niños mueren por cada 1000, en Campinas 2X. Ergo, la diferencia es 1X. Entonces vimos cuántos pediatras hay en Campinas versus cuántos hay en San Pablo, cuántas UTI hay acá versus cuántas UTI hay acá. Entonces así empezamos a direccionar. Acá faltan X UTI y acá faltan tantos pediatras. Y de esa manera ellos evitaron lo que Bolsonaro ahora vuelve a hacer. El presupuesto, cuando el modelo tradicional, de allá le dicen los coroneles, y acá le llaman el cacique. Por ejemplo, Paco Ledesma llevaba muchos fondos cuando estaba Lugo, y Zacarías Irún llevaba muchos fondos cuando estaba Carde. Horacio. Y no sé hacia dónde se va ahora, ¿verdad? ¿Vos sabés hacia dónde se va ahora? No sé. Pero tenemos que saber. Entonces, para evitar ese tipo de... Eso no es democracia. Porque democracia es la igualación de oportunidades económicas, políticas y sociales, digo yo. Tiene que igualarse las oportunidades. Y estoy siendo liberal. La oportunidad tiene que ser igualitaria. Y después yo voy buscando, sin el socialismo ese le iba a dar más al que puede menos inclusive. No, vamos a darle la posibilidad para que él pueda igual que todos y ahí vamos a ver los pingos en la cancha en todo caso. Pero acá no es así. Acá el presupuesto se distribuye en base al color. Al color, en base a quién le responde tal o cual cacique político. Y de esa manera hay lo que se llama, no hay una homogeneidad, no hay una... Hay que homogeneizar los indicadores. Ese es el objetivo, creo yo, de las políticas públicas. Y no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría. No, y hay. Y hubo durante mucho tiempo. Claro, hay todavía. Vos podías estudiar o podías estar condenado a no estudiar. Claro. Vos podías estar becado o estar condenado a no tener jamás la posibilidad de obtener una beca. Claro. Te hablo del gobierno, ¿verdad? Independientemente de tu capacidad que vos tengas como para poder ir, ¿verdad? Concordemos que hay personas que nacen con muchas menos posibilidades que otras personas. Claro, claro. Esa desigualdad social que vos mencionaste y que es una realidad. Nacemos. Y recordando a Robert Cano, que siempre menciona el tema de la desnutrición. De los chicos. De la desnutrición infantil, ¿verdad? O sea, desde el vamos, un chico que todavía no ha aprendido a hablar, un chico que no ha aprendido a dar sus primeros pasos, sin embargo, en algunas
a veces está ya condenado ab initio, como nosotros Sí. decimos, a una vida distinta. Está Sí. condenado ya a no tener la misma capacidad cognitiva y de aprendizaje que otros Porque niños ya de su quemó edad. todo Claro, a la desnutrición inicial. claro, así mismo. Vos sabés que Stiglitz, yo lo leo mucho, dice, hay un libro de él que se llama El precio de la desigualdad, o El costo de la desigualdad. Y ahí él dice, imaginémonos, dice, que Dios está mirando y vamos a nacer. Y está la tierra girando. Y dice, Eduardo, y te tira. Y te caes en paracaídas. Y vos yo, por ejemplo, me caí en Carapeguá. Yo dije, me quiero ir a Nueva York, dije, pero se iba así. Dice Stiglitz, y algunos los tira acá, a otros los tira allá, no es solamente un chiste. Estoy muy orgulloso de ser paraguayo, ¿verdad? Pero no quiero que se enojen conmigo, pero a algunos les tiran los bañados del río Paraguay, ¿verdad? A otros les tira en Caguazú, a otros les tira en no sé dónde. Barrio Carmelita. El barrio Carmelita le tiró a Andrés Rodríguez, pero no se cayó ahí. Andrés Rodríguez se cayó ahí. no, Dice, no. y gira la tierra y va girando, dice Stiglitz, y va tirando, Dios dice que va tirando. Y así, algunos nacen ya con estructural, eso se llama no me acuerdo, estudiaba economía, ya me olvidé todo ya ahora. Pero cuando yo sabía más que hoy, porque ese tú ya lento más, había lo que se llama la heterogeneidad de las productividades, que es de que en una misma geografía económica en un país pueden coexistir varios modos de producción. Puedo decir eso en paraguayo. En paraguayo, sí. Que ¿Alguno? acá puede estar Cargill con un avión y acá un paraguayo con un arado al lado. Algunos nacen con estrellas Y otros estrellados. estrellados, pejaína. Y entonces, eso es lo que, ahí es donde debe venir el Estado, y ahí soy socialista. Viste que ya me puedo mover en los dos lados ya yo. No, te has tirado otra vez hacia acá porque Y ahí puedo ser socialista, y ahí es donde el Estado tiene que venir y tiene que, de alguna manera, compensar de que Dios le tiró a Andrés Rodríguez en el barrio Carmelitas y a mí me tiró en la compañía Espartillar de Carapeguá. Entonces, pero vamos a lento ahí, ¿verdad? Entonces, le tiró a Andrés ¿Cómo Rodríguez. empezó a espartillar? Espartillar, ahí ahora se va por acá. Por Nueva Italia. Por Nueva Italia, y antes de llegar a la derecha, espartillar. Sí, señor, a la derecha. De ahí, allí yo me iba cuando era Mitaí, ¿verdad? Tenía todo así, gusanitos, ¿verdad? Estaba yo en Carapeguá, pueblo, pero me iba allí, donde estaban mis primos, y jugaba yo ahí con los Mitaí. No te enfermas, luego cuando sos pobre no te puedes enfermar. Como ese yaguá viralata, que nunca se enferma, solamente muere atropelado, dice. Viste que el perro pobre solamente puede morir atropellado porque nunca se resfría, no tiene esos problemas. Mira, te salió totalmente Pedro Juanino, ¿eh? Y un saludo para nuestro amigo Pedro Juan Caballero. Sí. Yaguá viralata. Yaguá viralata, ese habla guaraní en En portugués. Ese es yaguá mercado. Sí, En paraguayo es adecuado, yaguá mercado de adecuado. viralata. Y bueno, creo que estamos llegando al final de nuestro programa, medio en broma, medio en serio. Quiero que sepan de que vamos a seguir conversando, seguramente en los próximos programas, sobre la realidad, la verdad de la milanesa, ¿cómo es? ¿Verdad o consecuencia? ¿Cómo es? Hay ese jueguito también, ¿verdad? Verdad consecuencia. ¿Verdad consecuencia? La verdad de la milanesa, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, las tapas de los diarios, que a veces parece que hay un Paraguay. Había un tipo que decía Paraguay es maravilla. Paraguay. Paraguay poderoso. Hay también Paraguay poderoso, ahí. Ese que vos lees un libro así y ya sos show ya, ¿verdad? Super Marito. Super. No, pero hay está pues ese libro de autoayuda. ¿Conoces esos libros de autoayuda? Que vos todo podés solo. Yo ni vestirme puedo solo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, leí ya esos libros. Había uno también de que vos mirabas así un auto lindo y ya tenía el auto lindo. O mirabas una chica linda y te aparecía así toda la rubia cuerazo al lado. Obvio crees en esas cosas. ¿Cómo es? El poder de la mente y todas esas cosas. Yo creo sí en la teleología de que tenemos que ver al Paraguay con una perspectiva diferente, que es ver todavía lo que podría ser como si ya es, pero sin también volaterapias y tener, ahora viene este modelo, ¿no? Ahora vamos a tener los macrodatos, quiere decir, vamos a hacer la traducción, y los macrodatos pueden servir para el bien o pueden servir también para el mal. Y bueno, creo que tenemos que despedirnos porque vamos a mañana de hora.
Sí, bueno, ¿Algunas palabras finales? simplemente nuevamente recordarle a la gente de que en este tema de la verdad y la posverdad, como dijiste en el programa Posverdad, el anterior, programa anterior. la realidad, la percepción, es importante que sepamos diferenciar la verdad, la mentira o la mentira vestida de verdad. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a quienes han tenido la generosidad de honrarnos hoy viendo de nuevo este programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener algún punto de vista, alguna percepción por lo menos sobre los grandes temas hoy que están en el tapete alrededor del mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana, el día martes, probablemente entre las 20 y las 21 horas. Y no se olviden de ver la repetición probable, que hay horarios aleatorios en las próximas horas y también en el próximo final de semana. Muy buenas noches. Del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.